Esto es Back to Back, una conversación entre colegas, hecha de historias reales, errores que enseñan, desafíos que parecen no tener solución, risas que nunca sobran y decisiones que se toman en momentos clave dentro de la industria del BPO. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Back to Back. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, Will, gracias. Hoy traemos un tema bastante interesante y algo inspirador, bastante inspirador también, y es una forma de interpretar como esas responsabilidades que a veces adquirimos y que eso nos genera como inconformidad por cierto periodo de tiempo, pero que terminan siendo beneficiosos para nosotros, ¿verdad? Esto sucede tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y en cualquier ámbito que lo quieras mirar, porque es cómo trabajas por conseguir algo, asumiendo responsabilidades o esforzándote a por ello, y cómo superas esa incomodidad y haces parte de tu vida esa incomodidad para hacer o llegar cada vez más lejos, ¿no, Cami? Así es. Y mira que el tema de hoy va a rodear mucho el término de la responsabilidad. Vamos a hablar sobre responder. Y hay una frase de una persona que yo admiro mucho que se llama Jordan Peterson. Para los que no lo conozcan, es un psicólogo canadiense. Y él habla mucho sobre la responsabilidad, Will. Y mira que tiene una frase que en realidad fue la que hizo que sacáramos este tema y que hiciéramos hablar de este tema y lo acercáramos hacia el mundo del BPO y hacia, obviamente, nuestras experiencias. Y quiero dejar una frase como para colocar el tono de esta reflexión y esta conversación del día de hoy. Y es la siguiente. Dice: no hay un camino mejor que asumir responsabilidad de manera voluntaria. La cruz que cargas no es tan pesada como la vida sin propósito. Total, y es que yo creo que en la vida como que hay pesos o carga o responsabilidades que te asignan, pero hay otros que tú tomas la decisión de hacerlo. Y yo creo que de eso parte el crecimiento personal y profesional, y es qué tan dispuesto estás a asumir responsabilidades y como a eso que mencionaba al inicio del episodio, y es a incomodarte por alcanzarlos. Claro, es como, puedo con más, quiero hacer esto mejor y quiero elevar a los míos, ¿sí? Entonces es como la idea central es como hay algo que se debe hacer, nadie más lo quiere hacer, pero yo sí lo quiero hacer, ¿sí? Y esto lo podemos extrapolar a los diferentes ámbitos de la vida. Puede ser el ámbito laboral, puede ser el ámbito personal, puede ser con tus amigos, en tus diferentes círculos sociales, pero es esta idea de que hay pesos que te asignan y hay pesos que tú decides cargar, y estos pesos son los que cambian totalmente tu manera de ver la vida. ¿Puedes darnos un ejemplo, Cami? Algo ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional, que tú digas, esto, por ejemplo, es de esas responsabilidades que nadie me pidió hacer o asumir, pero que yo tomé la iniciativa y que elevó a tu equipo. Claro. Y que te elevó a ti en cierto, hasta incluso en experiencias. Yo creo que no se trata solo de obtener logros o reconocimiento por estos esfuerzos o por estas decisiones y estas responsabilidades que se absorben, sino también es un tema de adquirir conocimiento y experiencia. ¿Tienes algún caso que nos quieras compartir? Mira que en el BPO siempre está el ejemplo del reporte que está roto y nadie quiere arreglar, de la necesidad del cliente que nadie quiere ir a meter las manos allá porque el cliente no lo está pidiendo. Tal vez se queja, pero no es tan evidente ese pedido. Siempre está el problema que nadie quiere solucionar, ¿sí? O sea, hay una cantidad de situaciones. Yo he tenido la fortuna de trabajar con jefes que me han dejado explorar y desarrollar mi proactividad. Entonces, me gusta mucho la oportunidad que se me ha dado en InTouch por parte de Jackie, de Julito y en su tiempo Nicolás también. Yo ingresé a la empresa y cuando ingresé, para mí había un proceso muy orgánico, muy higiénico que existía en Teleperformance, y era
la previsión versus la ejecución, o lo que podríamos llamar como un revenue tracker, o lo que podríamos llamar como cuánto es la cantidad de ingreso posible que yo puedo generar en cada una de mis cuentas y cuánto es el real día a día para hacer una comparativa. Eso es... Y de pronto como para explicarlo, es como un pronóstico. Es un pronóstico de cuántos eventos facturables y cuántas horas a pagar estás proyectando Correcto. día a día para tu operación. Entonces, si tienes 3 líneas de negocio que facturan con diferentes metodologías, entonces es cuántos eventos facturables y cuántas horas a pagar, y con esto se calcula algo que nosotros llamamos el bill to pay. El bill to pay hace referencia o es la relación de esas horas que nosotros como compañía pagamos a nuestros colaboradores, de esas horas, cuántas realmente yo le estoy cobrando a mi cliente. Correcto. Entonces, solo quería hacer esa... Y gracias por la explicación, porque lo que queremos es que nuestra audiencia entienda los conceptos que a veces son un poco complicados, a veces en inglés, ¿no? Entonces, gracias por esa explicación, Will. Porque sí, literalmente es eso. Entonces, Intosh ya lo hacía, pero de una manera diferente a como yo lo veía. Y en lo que yo quería iniciar a trabajar era cómo puedo hacer que mi equipo se involucre financieramente en la empresa. Entonces, para darles un poquito de contexto, nosotros en la parte de WFM o Workforce tenemos cierto control del costo, porque en algunas instancias somos quienes solicitamos cuánta gente se va a contratar, proyectamos nuestros reductores como tiempos improductivos dentro de la línea, ausentismo, rotación, ¿sí? Entonces, en cierto ámbito nosotros sí tenemos una proyección de la eficiencia del costo, y también Tenemos injerencia en ella. Tenemos injerencia en ella, claro. Control con el shrinkage. Entonces, si yo programo estos horarios acá, puede que sean costo, pero si los programo acá, pues me pega como ingreso. Entonces, sí hay cierto control de workforce. Y podemos llevar a la operación a que sean más eficientes, ¿sí? Entonces, claro, lo que yo quería era que mi equipo se formara para estar involucrados en el proceso financiero de la empresa, ¿sí? Entonces, de la mejor manera que nosotros lo podemos hacer, sí, lo acabo de explicar, tenemos algún tipo de injerencia en el costo, pero no somos totalmente responsables, pero podemos hacer un control total de los ingresos, porque hacemos una proyección de cuánto va a ingresar y pues en base a cómo se vaya ejecutando día a día, pues podemos ver cómo va esa proyección versus esa ejecución. Entonces, con mi equipo, junto con Juanda, que ya lo conocemos, y junto con un chico que se llama David Cárdenas, iniciamos un proyecto increíble de educación, de pedagogía con todo mi equipo. Y Nicolás Duque en ese momento manejaba 20 programas, y esos 20 programas yo manejaba un poco más del 60%. Entonces le dije, ven, Nico, yo quiero manejar mi 60% con este proyecto y déjame también extrapolarlo a tu otro 40%. Y lo hacemos para que tus cuentas sean el equipo piloto. Lo iniciamos en mayo del 2024. Lo teníamos full establecido en diciembre del 2025 y en diciembre del 2024 y en enero del 2025 lo pasamos a toda la región de Latinoamérica con todos los equipos de directores de Workforce, más de 60 logos, una cosa increíble. Entonces, Wilmer, créeme que es un trabajo increíblemente complicado. No, es increíble. Es increíble porque transversalizar un proceso y crear un estándar de un proceso en 60 clientes, eso de verdad que es algo... Es algo durísimo. Canónico. ¿Y cómo le dices, cómo impregnas a tu equipo de que este peso que están cargando adicional los va a elevar? Claro. ¿Cómo les pones en el inception como el entendimiento desde la base del por qué eso es importante y cómo su acción repercute en un impacto financiero? Es como cambiar también un poco la forma en la que el equipo opera, ¿no? Claro. Y mira que es como ese inception que mencionas, es como cómo puedo yo entrar a... ¿Cómo puedo yo convencerlos de que ellos pueden más y que ese poder con más los va a llevar a un siguiente nivel? Entonces, claro, eso es un peso adicional, es una carga adicional, es más trabajo, pero a largo plazo, socios estratégicos de la operación. ¿Cómo puede un rol de WFM ser un socio estratégico en manera financiera, en modo financiero a una operación? Entonces, claro, al principio es durísimo. Es durísimo porque tienes que convencer a unas personas de que están haciendo el mínimo producto viable, se están ganando su salario, pero pueden hacer más y van a ganar lo mismo. Eso es una locura. Pero en esta industria del BPO, donde el cambio es lo único permanente, creo que eso es una habilidad
que cada líder debería poder ver y desarrollar, ¿no? ¿Y cómo lo haces, Cami? ¿Cómo logras cultivar esa semilla en tu equipo y que tu equipo siga tu idea, aún sabiendo que eso va a ser una carga adicional para tu equipo? ¿Cómo lo hiciste? Lo hemos hablado mucho aquí, Will, y ya lo hemos conversado con diferentes personas, y es perspectiva. Perspectiva. Cómo tu día a día, cómo tu día a día, cómo tu reporte, cómo tu alerta, cómo tu participación en la llamada influye en una parte más grande de este negocio. Como un movimiento de horario, como poner en una skill diferente a un asesor en tiempo real afecta al negocio. Entonces, cuando tú a una persona le das perspectiva, y obviamente les tiene que gustar esto, y tienen que ser apasionados de Workforce. Obviamente esa pasión se va desarrollando a medida que van viendo líderes que los motivan. Pero esa perspectiva creo que a ellos les ayuda de una manera muy positiva para poder cargar ese peso adicional, ¿sí? Aquí hay un tema súper importante, Willy, es el tema y lo mencionamos en la primicia inicial de este podcast, ¿no? Y es este peso, agregar un peso, obviamente es algo complicado, pero entonces, ¿cómo puedes hacer que ese peso te lleve a un siguiente nivel? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes escoger tus cargas para que sea de una manera positiva hacia ti, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción diferente, o cuál es la contrapropuesta a elegir un peso? Es la ingravidez. Y la ingravidez es Explícanos cómo se define la ingravidez. Yo creo, pues de la manera como lo empezamos a explorar tú y yo, hay una definición muy corta, muy breve, y simplemente la ingravidez es flotar sin peso, sin dirección. Parece un descanso, pero es un vacío que cansa, ¿sí? Es un vacío que cansa. Y el único antídoto para la ingravidez, que lo repito, es flotar sin ningún tipo de peso, ¿sí? Mira que mientras que pensaba en esto, me acordé este año, fuimos con mi papá y con mi mamá y mi tía y unos primos a Ciudad de México, y fuimos a montar en globo, ¿sí? Entonces, a los que han montado en globo, o los que tal vez no les voy a explicar rápidamente cómo funciona, pues el calor, el aire caliente eleva el globo y pues vas volando ahí, ¿sí? Pero quedas en cierto estado de ingravidez en el cielo, porque es que vas a la deriva del viento, entonces tú no tienes ningún tipo de control. Entonces, que usualmente es un vuelo más o menos de 40 minutos, te elevas más de 500 metros, pero entonces tú no sabes dónde vas a aterrizar. El viento es el que te lleva, y claro, vas bajándole al calor, y entonces a medida que va bajando el calor, va bajando el globo. Pero tú no puedes decir, voy a despegar en punto A y voy a caer en punto B. No. ¿Sabes el punto A donde arrancas? Sabes el punto A, pero entonces la ingravidez, como no te da control de absolutamente nada, caes donde te deje el viento. Ok. Y los mejores días para volar globo es cuando hay poco viento. Porque si hay mucho viento, pues obviamente va a ocurrir hasta un accidente. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la ingravidez? Elegir un peso que valga la pena cargar. Okay. ¿Sí? Entonces cuando piensas en esta primicia, obviamente dices, bueno, el crecimiento entonces viene cuando voy a absorber más, no porque deba, sino porque puedo. ¿Sí me entiendes? Y creo que algo en esta industria es algo supremamente valioso. Y yo sé que a veces tenemos jefes que no recompensan mucho nuestro esfuerzo, y a veces lo que nosotros estamos tratando de hacer ver por medio de su trabajo no es bien recibido, y a veces hasta ni bien remunerado. Yo sé que eso es una parte súper complicada, pero yo creo que esa parte uno la como que pasa ese capítulo cuando uno piensa en el futuro, y cuando la vista de uno está en el futuro, no en el momento. O sea, es muy importante tener visión también, ¿no? Como que entender que ese peso, como lo estamos llamando, que quieres absorber, esa responsabilidad, lo haces porque puedes, pero también porque quieres, y es porque quieres lograr algo, porque quieres alcanzar alguna meta. Y mira que esto nos lleva como al un punto de los que quería mencionar, y es muy sencillo como seguir órdenes. Y esto pasa mucho en roles de gerencia y de dirección, y tú trabajar por las instrucciones que te dan, pero lo realmente interesante de estos roles ya de dirección, de gerencia, es
que tú no vas a tener a alguien encima tuyo todo el tiempo. Correcto. Entonces es como que tú tienes que organizar tu agenda, tus prioridades para que tú estés produciendo. Y yo digo, mira, yo soy una persona que generalmente estoy como configurando mis prioridades y mis estrategias siempre, y eso es parte de mi filosofía, buscando la forma en que yo pueda crearle y entregarle a la compañía un equipo De alto rendimiento. de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo crear un equipo que le pueda realmente aportar valor a la compañía? ¿Sí? Entonces, claro, nosotros hablamos de Workforce como que Workforce tiene un framework, como un método de trabajo, un ciclo, podemos cumplir procesos higiénicos que garantizan el trabajo de Workforce, pero entonces siempre me gusta llevar al equipo a ir más allá. Entonces, ese más allá es cómo podemos hacer algo diferente, cómo podemos aportarle más valor a nuestros clientes y a nuestra operación, y yo lo llamo crear equipos de alto rendimiento, porque siempre estamos desarrollando algún proyecto, siempre estamos trabajando en algo innovador, en algo nuevo, y esto surge y esto se logra gracias a cargar ese peso. Claro, porque, y desarrollemos este punto, Will, porque me parece interesante, y es, lo fácil nunca forma equipos fuertes. Lo fácil nunca forma equipos fuertes. Lo fácil nunca, y eso yo leí el otro día, que las épocas difíciles generan personal o personas muy fuertes. Las personas fuertes crean generaciones muy débiles, y las generaciones débiles crean momentos muy difíciles, y esos momentos difíciles vuelven a crear gente muy fuerte. Entonces es como un ciclo, que si tú quieres crecer, si tú quieres crear ese equipo de alto rendimiento, tú tienes que estar constante exigencia y en constante trabajo. Y mira que es muy duro, es muy duro. Y esto yo sé que para todos los equipos que han trabajado conmigo y las personas, y Cami, tú lo viviste también en algún tiempo, es difícil, güey. Es difícil. He tenido personas que me dicen, pero ¿y por qué me pides esto si esto no nos lo ha pedido mi operación? Esto no nos lo ha pedido el cliente. Es que nosotros no trabajamos para cumplir como un job description del A a la Z, y esto es lo que yo hago, sino yo suplo una responsabilidad como área, cómo desafío esa responsabilidad y lo hago más eficiente, mejor, con menos recurso, con mayor resultado, con más asertividad. ¿Cómo nos presionamos para crear cada vez cosas que le aporten más valor a nuestra operación? Y eso de verdad que ha creado líderes muy interesantes. Por ejemplo, Pamela, que estuvo con nosotros hace poco también en un episodio, y es un desafío muy fuerte. Es un desafío muy fuerte, pero a la larga es ese peso que queremos cargar. ¿Y por qué lo queremos cargar? Nos cuesta más trabajo. Nadie nos lo está pidiendo. No es un básico higiénico. O sea, yo podría sobrevivir con higiénicos, pero yo no quiero ser uno más. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero que mi equipo sea siempre el mejor. ¿Y cómo es el mejor? Pues creando nuevos estándares, como que siendo el nuevo, como esa nueva vanguardia, como elevando los niveles y la experiencia y el resultado más allá de lo que la vanguardia está. Entonces eso requiere un esfuerzo muy duro, pero cuando logras hacer lo que tú mencionabas ahorita que hiciste con tu equipo, Cami, y es cuando logras convencer a tu equipo del impacto que ese esfuerzo puede tener ante la compañía, darles perspectiva de que lo que estamos haciendo tiene un propósito, eso de verdad que llega a ser lo más gratificante. Eso llega a ser lo más gratificante, tener un equipo que te permita hacerte para atrás. Mis equipos generalmente llegan a un punto en el que trabajan por sí solos, o sea, ya como que nuestra relación se vuelve algo más como de guía, como de orientación. Mentoría. Como de mentoría, me encanta. Y como de estrategia, como venga, vamos a encasillarnos en esta estrategia. ¿Tú cómo crees que con tu equipo lo puedes hacer? Porque ya tenemos la confianza, ya sabes mi ritmo de trabajo, ya te metiste en la cabeza ese ritmo de trabajo, y yo sé que lo vas a hacer con tu equipo, y yo me puedo dedicar a pensar cómo más, como área o como dirección, podemos aportar valor. Entonces, por ejemplo, mira que ahorita estamos creando un laboratorio de datos. Nadie me pide un laboratorio de datos, güey. O sea, nadie se sentó a decirme, es que en la compañía necesitamos un laboratorio de datos y necesitamos que el área de workflow... Probablemente ni conocían el término. Y yo tampoco lo estoy explorando, ¿ves? Entonces ¿por qué? Porque veo una oportunidad que si la solventamos
Wow. de verdad puede aportarle mucho valor. Elevar al equipo. Elevar al equipo, elevar a la compañía, elevar, o sea, como entregarle un resultado mucho más fino, mucho más de más eficiencia a nuestro cliente. Nadie me lo pidió. ¿Requiere un esfuerzo adicional? Claro, güey. Escogiste ese peso y ese peso va a elevar a los tuyos. Así es, así es. Y es como que lo hablamos en un episodio con Juanda y se trata como de cómo sueñas, cómo te elevas, cómo te innovas, cómo creas. Entonces, fíjate que ese peso elegido, y el concepto es muy bonito. Créeme que me parece un concepto muy chévere porque ese peso elegido no lo sientes como una carga. No lo sientes como una carga. A mí me gusta cuando lo asocias con el caso de Messi en el Mundial. Uf, eso es, y a los fans de Messi como yo, me parece una cosa increíble porque asociémoslo y tratémoslo como un caso de estudio. Y esto es puro, esto es un tema personal que se llevó a un nivel global por todo el mundo, y lo que hizo ese man en el 2022 me parece increíble. Tienes 35 años, 7 balones de oro, 5 Champions League, 4 Champions League. Has ganado una Copa América, tienes cualquier cantidad de títulos. Eres el jugador de fútbol más laureado en la historia del fútbol. Nadie tiene más títulos que tú. Nadie tiene más asistencias que tú. Nadie tiene más goles en Europa que tú. ¿Sí? O sea, en Liga Europea que tú. O sea, estás allá. Y a nivel de juego es indiscutible. Y a los 35 años de edad, que es una edad mucho más arriba del promedio de jugadores que han hecho presentaciones excepcionales en un mundial. Entonces el man llega con 35 años. Creo que ya en su quinto mundial, me puedo estar equivocando, creo que ya su quinto mundial. Viene de la derrota con Francia, creo que fue en cuartos de final en el año 2018, cuartos octavos. Vienes de perder una final contra Alemania en el 2014. Vienes de un fracaso en el 2010. O sea, vienes de una cantidad de fracasos. Nadie te lo está pidiendo. No tienes que probar absolutamente nadie lo que tú eres. Pero entonces decides tomar el peso y liderar una selección, y ya todos sabemos lo que pasó en el 2022. ¿Sí? Entonces el man escoge un peso, una carga durísima, porque la cantidad de críticas a una persona de ese nivel, durísimas, ¿sí? Así como mucha gente lo alaba y lo admira, mucha gente también le tira mucha piedra. Entonces estás tranquilo, a los 35 años ya lo ganaste absolutamente todo, ¿sí? No hay nada más que probar futbolísticamente hablando, y dices, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo una vez más. Y aparte haces la exhibición individual más grande que hayamos visto en la historia de un mundial, y lo ganas. Y eres el mejor jugador del mundial. Y te echas la mejor final de la historia del fútbol, que yo creo que para mí es la final de ese mundial. El man podría estar en su casa relajado, ya retirado si quería. A los 35 años, claro, hay gente que se retira a los 29. Pero el man decide tomar ese peso, ese liderazgo, cargar el peso de un país en sus espaldas y mandarse a la batalla y hacer lo que hizo. Entonces, a veces nosotros podemos estar en una muy buena posición, Will, ¿sí? Hablaba aquel día con alguien y me ponía un ejemplo, creo que era tuyo. En alguna empresa en las que trabajaste decidiste tomar un proyecto enorme y por tu propia iniciativa, y después te daban palo buscando resultados. Y yo me acuerdo que me contaba él que en las llamadas te daban durísimo y te pedían resultados por ese proyecto que estabas liderando. Pero Wilmer estaba bien, director de Workforce, llevando sus cuentas bien, todo el tema. Y de un momento a otro decide iniciar un proyecto desde ceros, que no conocía a la empresa como una iniciativa, y a partir de eso le empiezan a dar palo. Entonces lo importante es estar mentalizado, Will. Así como tú con ese proyecto, como Messi en el Mundial, como las cosas que nosotros tomamos día a día como responsabilidad adicional, ese peso es ligero porque me eleva. No es una carga para mí. Entonces está la reflexión pues para los que somos cristianos, y es ese acto que dice Cristo Jesús a uno y le dice, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? Y también menciona, él dice que mi cruz o mi carga es liviana. Pero ¿por qué es liviana? Porque la quiere tomar, porque es un peso que él puede sobrellevar, porque para él no es una carga, ¿sí? Es algo que él puede llevar, ¿sí? Está capacitado para eso. Entonces, importantísimo aquí con esto, y para no meternos en todo el tema de teología y eso, y es
tienes que saber elegir las cargas que tú vas a llevar. Tienes que saber escoger esos pesos que te van a elevar en el futuro, ¿sí? Porque a veces te puedes partir, te puedes acabar. Y no te vas a ir a meter en... Si tienes el plato lleno aquí y ya no hay absolutamente nada más con lo que puedas llevar, no te vas a ir a meter en un plato igual más grande y llenarlo y tratarte también llevarlo, ¿sí? Hay que ser estratégico en los pesos que nosotros estamos eligiendo para que lo podamos llevar a cabo. Y esto me lleva a un tema súper importante y lo mencionamos al inicio, y el tema de la responsabilidad, Will. A mí me gusta como tú lo mencionas. Es un peso ligero porque es algo que te eleva. Claro. Y yo creo que, ¿sabes qué? Llevándolo y trasladándolo a la vida personal también me gusta mucho. A mí el gimnasio me ha enseñado muchísimo. Uf. Porque el gimnasio se dice que es terapia y demás. Y sí, porque es un momento de ti para ti en donde estás concentrado en una rutina, estás concentrado en un ejercicio, estás concentrado en hacer una técnica bien hecha. Y me ha enseñado muchísimo porque nadie te obliga a ir al gimnasio. O sea, tú quieres que se te marque un poquito el hombro, tú tienes que ir, pero no tienes que ir una vez, tienes que ser consistente. Tienes que ir repetitivamente, adoptarlo como parte de tu vida, como un hábito y esforzarte. O sea, es un peso que tú quieres asumir. ¿Por qué? Por temas de salud, por temas de estética, por temas visuales. Y creo que a mí el gimnasio me ha cambiado mucho la forma de ver las cosas y también de entenderlas y darle valor. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una persona fitness o una persona estudiosa que tiene un MBA, un doctorado, whatever, son personas muy constantes. Y entonces lo que me enseña el gimnasio es que yo no voy a ver un resultado yendo una vez o haciéndolo inconsistentemente o yendo 3 meses y después dejando 2 sin ir y después porque no funciona así. Y entonces lo que me enseña es una enseñanza de vida y es así funciona todo en la vida. Y que duele, ¿no? Y que te incomoda. Clara. O sea, ¿quién no ha hecho piernas? ¿Quién no ha hecho piernas y sales de gimnasio no puedes ni caminar, brother? Como un Y es pingüino. incómodo y es doloroso. Pero entonces ese es un peso que tú eliges, ¿no? Claro, y es porque tienes una visión definida y entonces quieres alcanzar y lograr algo. Entonces, me parece que es una bonita forma de ver las oportunidades de la vida, de entender que en roles de liderazgo y en la vida misma, uno tiene que incomodarse. O sea, uno no puede llegar a ser mejor si uno no se incomoda. Y en la vida personal, por ejemplo, con mi pareja anterior, es como... Muchas veces uno no decide incomodarse y el no decidir incomodarse no ayuda a evolucionar la relación. Entonces llega un momento de crisis que no es posible superarse. Claro. Y entonces es como la incomodidad tiene que ser parte de tu vida porque la vida sigue evolucionando y tú tienes que ir evolucionando con ella. Entonces es como en el trabajo y desde roles de liderazgo, eso es algo que tenemos que inculcar en nuestros equipos. Tenemos que hacerles entender que nosotros no trabajamos para cumplir un horario 8 a 5, por lo menos es lo que yo trato de hacerle entender a mi equipo. Nosotros trabajamos porque tenemos una misión ante la compañía y con la gente que nos reporta, cómo yo puedo crecer a mi gente, cómo los puedo desarrollar al punto que ellos sean los quienes lideran el día de mañana y cómo podemos crear esos líderes como competentes para la industria que es tan cambiante, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, me encanta este tema porque... Aquí podemos dar cientos de ejemplos y el mensaje siempre va a ser hay que incomodarse, hay que entender que ese peso no es un peso, tiende a ser ligero cuando tiene un propósito y cuando entendemos que nos va a elevar, ¿no? ¿Y sabes cómo lo podríamos traducir a esta industria? Y al día a día, mire, si le estoy hablando a un padre de familia, si le estamos hablando a una persona que está llevando una empresa, a un gerente, a un analista, a un coordinador de una empresa, no sé. Escoge la responsabilidad que tú quieres llevar, ¿sí? Mira que la responsabilidad no te hace ser ni héroe ni mártir. Creo que la responsabilidad es cuando tú decides hacer algo, cuando lo puedes ignorar. Okay. Entonces tú puedes ignorar hacer algo o puedes ignorar ayudar o puedes ignorar, no sé, tomar esta carguita adicional, pero tú lo haces y es tu responsabilidad. Y mira que cuando vemos, y esto aplica mucho al mundo del BPO, y voy a utilizar palabras muy puntuales, y es ver más allá del turno de trabajo, es ver más allá de ese 8 a 5 que tú decías y
y decir cuál va a ser mi legado de mañana. ¿Sí? Entonces, ¿me voy a incomodar un poquito hoy? Sí, me voy a incomodar un poquito hoy. ¿Voy a tener más responsabilidad hoy? Claro que voy a tener más responsabilidad hoy. Pero así no sea en la empresa en la que estás en este momento, así no sea en el entorno que quisieras estar en este momento, cuando tú tomas esa responsabilidad y esa responsabilidad la asumes como algo liviano, como algo ligero, creo que ahí es donde está toda la diferencia. Y es satisfactorio. Es satisfactorio. Es satisfactorio cuando se empieza a ver el resultado, cuando vas al gimnasio y se te empieza a marcar un poquito el hombro. Entonces es satisfactorio, es satisfactorio. Es una incomodidad que te hace mejor. Cuando respondes por algo que nadie te pidió, eso te da autoridad moral. Cuando respondes por algo que nadie te pidió, te da autoridad moral. Claro, no solamente operativa, porque es que tú tienes una responsabilidad por las cosas que haces cada día. ¿Sí? Tu 8 a 5, tu reportería, absolutamente lo que está en tu descripción laboral. Pero cuando haces algo que sale de ahí, te da autoridad moral para decir, oye, estoy asumiendo un poquito más. Estoy asumiendo un poquito más de responsabilidad. Y eso no es para que se lo digas absolutamente a nadie, eso es para que lo tomes tú, para que te eleves tú, ¿sí? Por eso hablamos del peso que te eleva. ¿Qué cosas puedes tomar hoy en día que te pueden dar esa autoridad moral? Eso a mí me parece increíble. Y es para que te eches tu propia terapia y te echarles a ti mismo. Y a veces esos espaldarazos que nos damos y esos como esos vamos, tú puedes, te lo hace ese tipo de cosas. Veamos un poquito más del 8 a 5. Yo creo que la responsabilidad que eliges es tu identidad real. Me encanta. Porque lo haces, y más cuando lo haces con este principio que es algo ligero, ¿sí? Cuando lo vemos de esa perspectiva, es tu identidad real. Esa responsabilidad Y es lo que que te tú no define. vas a llegar más lejos si no intentas algo diferente también, ¿no? Como que de eso se trata la vida, de aprender Claro. y de adquirir experiencia. Y qué buen tema, Camil, que traemos el día de hoy. Y, esto parte de una conversación que tuvimos con Cami y de lo que queríamos profundizar porque a veces como que nos hacemos mártires por adquirir más responsabilidades que no son parte de mi rol. Correcto. Y cuando nos ponemos a evaluarlo con más perspectiva, pues, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, es tanto el peso que la recompensa no lo amerita. Correcto. O finalmente siempre resulta siendo satisfactorio. Y ¿sabes qué, Will? Asumir más cansa. Y sí exige. Pero también construye. Entonces, ¿cuál es el arte? Y este es un pensamiento muy, muy chévere que desarrolla Jordan Peterson y es de donde sacamos esta conversación y es la alternativa, como lo mencionaba anteriormente, es la ligerez, es vivir en ingravidez, flotando, ¿sí? Pero esta responsabilidad le da sentido a la vida. Y yo soy mucho de los que pienso de que la responsabilidad da sentido a la vida. Y esta responsabilidad te saca de la ingravidez, te da un sentido y te da una dirección, un ancla hacia donde te puedes ir. Entonces, nada, Will, el tema hoy fue corto, pero creo que es muy chévere este tema. Creo que es muy reflexivo y creo que nosotros deberíamos tomar esto como un llamado. Díganos ustedes cuál es esa responsabilidad que ustedes quieren tomar, que los va a sacar de la ingravidez y que les va a dar dirección. Piensen en la analogía que hice del globo de aire caliente y pensemos entonces en qué cosas nos están llevando a vivir como flotando. Te voy a dar un ejemplo más antes de cerrar, Will, que relaciona el nombre del podcast. Cuando nosotros estamos en el back-to-back de las llamadas, en el BPO, se estalló la línea y entonces somos agentes y nos piden, ven, tu supervisor dice, ven, quédate un poquito más, que tenemos que contestar estas llamadas. Bueno, puede ser que tengas situaciones que en tu casa te tienes que ir o cosas de fuerza mayor, pero aún así decides quedarte y recibes un par de llamadas más, ayudas a solucionar la situación. Eso es una responsabilidad que nadie te pidió. Y eso en algún aspecto te enseña. Tal vez recibiste una llamada que te enseñó mucho en ese momento. Tal vez demostraste que tienes un nivel de responsabilidad y compromiso con la empresa diferente a otros compañeros tuyos, ¿sí? En cambio, si te quedas cuando estás en el idle que llamamos, ahí el layback, estamos bien, no pasa nada, esa es la ingravidez, porque ahí no te desarrollas.
tú jamás te vas a desarrollar, nunca vas a aprender Estás en tu más. zona de confort. Estás en tu zona de confort. Entonces, la invitación hoy para todos nuestros oyentes de Back to Back es, métanse al Back to Back. Incomódense. Incomódense un poquito. Salgan de la zona de confort. Ahí está. Y colóquense responsabilidades o asumamos responsabilidades que nos van a elevar. Pensemos siempre en el futuro. No pensemos en el 8 a 5. Pensemos en cómo esto hoy me pesa. Porque es duro. Porque yo voy a lograr algo. Pero en el futuro voy a lograr algo. Y así no sea un mérito o un agradecimiento que te den, pero de pronto ya es experiencia. Pericia. Pericia. Entonces también vale. Claro que sí. Vale incomodarse. Vale incomodarse. Muchas gracias, Will. Cami, qué buen tema. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.